Buenas noches, mi querida gente. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy ha sido un día muy enriquecedor, lleno de muchas vertientes de procesos de divulgación, de presencia en todas nuestras áreas. Y es bien bonito. Hoy tuvimos un ejercicio democrático, padrísimo. Para poder darle voz a un tema sumamente emergente que por supuesto es psicomorfosis y de toda la gama impresionante que tenemos de divulgación. Estuvimos presentes en un ejercicio para luchar por los derechos de los neurodivergentes. Y eso es muy bonito, muy enriquecedor y me da un placer enorme de poder atender, de poder estar, de poder procesar esta información con ustedes, sobre todo desde la divulgación de multitemática que es relevante e importante para nuestro sistema social, ¿sí? De atención educacional y poblacional. O sea, es necesario que esto, ¿sí? Y me da muchísimo gusto poder estar esta noche después de tiempo titánico, de poder generar mucho diálogo y poder tener esta proporción importantísimo en el ejercicio y derecho a divulgación, en la libre expresión. Por supuesto, desde el marco eh, de oportunidad que tenemos para poder estar presentes en nuestros sistemas. Sí, es un placer, estamos en otra locución porque estamos más impedidos en la otra área. Nos acompaña el señor Conejo, que por supuesto, ahora de Miguel Ángel. Y bueno, qué placer poderlos ver, qué placer poderlos encontrar. Están otras invitadas aquí que presentaré con muchísimo gusto. Les voy a dar acceso para empezar, por supuesto, pronto, este, eh, con esta, con esta, con esta eh, oportunidad de divulgación. Entonces, vamos a ver cómo andamos por aquí. ¿Sí? Bien. ¿Me escuchan, chicas? ¿Bien? ¿Y Sí, claro? claro. Perfectísimo. Si me escuchan ustedes, me escuchan los demás. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra 10ª temporada de Psicomorfosis. 5 años conectando con ustedes. Muchas gracias por la preferencia. Muchas gracias por la oportunidad de seguir divulgando temas de interés social, clínico, educativo, cultural y artístico. Y es para nosotros bien relevante y bien importante que las personas que gustan divulgar en este espacio puedan compartir su área de expertise, que pueda ayudar a la población, pero sobre todo informar a manera de charla sabrosa y oportuna. Voy a presentar al grupo de mujeres maravillosas que se encuentran mal conmigo en esta transmisión en vivo. Ya saben, encuentran el material en sus posts, en las páginas que han sido repartidas. Denles amor, denles apoyo, sigan los proyectos para que la divulgación pueda tener un sostenimiento y la ayuda pueda llegar a donde se necesita. Y voy a presentar, por supuesto, desde el acompañamiento de este proyecto maravilloso. Ahorita digo por qué me las encontré. Siempre doy el mensaje emotivo porque no hay nadie aquí por coincidencia. ¿Sí? A Rosalía Padilla García, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional, impulsora de políticas públicas con enfoque de género. Mi queridísima Neni Rosas, ¿sí? Aranda, psicóloga especializada en sexología educativa y clínica, defensora del bienestar emocional y los derechos sexuales. Mónica Maciel Méndez Morales, abogada y defensora de los derechos humanos, promotora de la prevención de la violencia y el acoso y el hostigamiento. ¿Me falta uno? Estamos todas completas. ¿Quién me falta? Destapa Yo, tu... Erika, Erika, preséntate. me presento. Soy abogada, criminóloga, defensora de los derechos humanos. Erika, Buenas noches. Erika Alejandra Rivera Reina.
Reina Rivera, sí. Abogada criminóloga especialista en atención a mujeres víctimas de violencia. Bienvenidas sean, es el grupo Yolit, ¿sí? De quien tanto hemos hablado esta semana, hoy fuimos mencionadas, ¿sí? Porque abarca una población altamente vulnerabilizada. El por qué este se escogió, bueno, siempre hay un antecedente. Creo que para nosotros es importante explicar y tener en cuenta las raíces de donde nació uno en los esquemas formativos. Yo siempre he dicho que uno no se hace solo. Las gentes que nos forman, las personas que se encuentran en nuestro camino, son las que nos construyen en el pensamiento crítico. Y bueno, una de las protagonistas esenciales, promotoras de este encuentro es mi querida Denise, que fue docente hace muchos años en la universidad donde yo estudié, y desde ahí el encuentro y el seguimiento sobre sus proyectos operacionales dentro del área de la sexología y sobre todo dentro de la defensoría hacia la mujer, para mí han sido admirables. Como saben, mi querida gente, no existe nadie en este programa a quien yo no estime, aprecie y admire. Entonces, pues muchas gracias por haber aceptado este ejercicio de divulgación. Hablando de un tema que se menciona mucho, pero se desmembra poco, ¿sí? La violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo está conformado este proyecto? Es lo sabroso, ¿sí? Pero sobre todo, ¿qué implicación tiene para la defensoría en todas las áreas integrativas? Porque por eso es maravilloso este proyecto, porque no nada más hay que abarcarlo desde el ejercicio clínico, sino desde el ejercicio legal, ¿sí? Desde todo lo que opera e integra la defensoría y la lucha en contra de las violencias contra las mujeres. Les otorgo la voz, quien quiera comenzar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué este tema? ¿Y qué es lo que quieren divulgar con nosotros? Bienvenida sean. Muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar. Yoliti es un proyecto conformado por nosotras, cuatro, y una persona más que no está ahorita, es una contadora. La intención de este proyecto es ser un centro psicolegal para la prevención y atención a las violencias. Es desde, como mencionabas, desde esta parte clínica, pero con el acompañamiento legal, porque una no puede ir separada de la otra. Es muy importante que toda aquella mujer que sea víctima de violencia tenga tanto la atención psicológica que le pueda ayudar a sobrellevar, contener los procesos legales, y, claro, la representación legal en todos los procesos, tanto familiares como penales, que tengan que ver con situaciones de violencia, a fin de que tengan las herramientas para poder prevenirlas, para poder obtener una justicia, para poder estar en una situación en que pueda tener mejores decisiones, o pueda, sí, tomar mejores decisiones de una forma informada, sencilla, ¿sí? Entonces ha sido todo un proyecto, para nosotros es un proyecto de vida, en el cual estamos muy emocionadas y compartiendo en este momento con ustedes lo que sabemos hacer. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere hablar como del proyecto para entrar directamente en el tema? Fíjate, Cristal, que hablando justo de cómo nos encontramos, y gracias por esa hermosa introducción, pues nosotras nos encontramos justo en el acompañamiento, ¿no? En el acompañamiento a mujeres. Más allá de nos encontramos en algún puesto o alguna institución, nos encontramos en ese acompañamiento a las mujeres y en ese acompañamiento psicolegal. Por eso, cuando pues planeamos este proyecto, fue muy importante hacer esta cohesión de lo psicolegal, porque pues la realidad es que es muy importante, indispensable las dos áreas, ¿no? El acompañamiento a las mujeres en los ámbitos de las denuncias, el no soltarlas en esos aspectos de las denuncias de las violencias es tan importante, ¿no? El ver luego allá afuera las injusticias que se presentan todos los días y que no les permiten a las mujeres acceder al tema de la justicia, pues en eso nos encontramos y creo que también es parte del objetivo importantísimo de Yoliti. Y es importantísimo focalizar que en pleno 2025 sigue siendo sumamente importante hablar de estos temas. Se pensaría que todo está dicho, pero no es así. Creo que la focalización de este tema en manera y en materia especializada
aunque creamos que la lucha ha sido importantísima, porque lo es, que las voces están, sobre todo más, en darle voz a la necesidad que todavía sigue siendo emergente. ¿Sí? Es importantísimo ver que en pleno 2025 necesitamos de MIS. Necesitamos mucha atención de gobierno, necesitamos mucha atención social y mucha educación legal y del establecimiento de lo que es el derecho a tener una vida pacífica y de calidad. ¿Sí? Desde su experiencia, cada una desde su expertise, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de violencia? No más comunes porque suena como minimizar el impacto de la violencia, pero sí las más aquejadas, las más emergentes y las más urgentes que se vive dentro del sector del género. ¿Sí? ¿Cuáles son el tipo de violencias que más les llegan y por dónde empezar para operar? ¿No? Es pregunta abierta, pueden contestar todas, puede contestar una como ustedes dicen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación, Cristal. Qué gusto estar aquí contigo y con mis compañeras. Bueno, yo creo que de entrada hablar de la violencia es hablar de una situación grave, ¿no? Cualquier tipo de violencia requiere una atención inmediata y también requiere atenderse de manera lo más integral posible. Comúnmente de la que más escuchamos hablar es de la violencia familiar, ¿no? Pero evidentemente si nos metemos al fondo de la violencia familiar, sabemos que hay en muchas ocasiones otros tipos de violencia que también están viviendo las mujeres. Por eso creemos que algo muy importante es que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos humanos, que los conozcan, que sepan lo que implica también el ejercicio, el poder contar con herramientas para acceder a cada uno de sus derechos, como en este caso el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, en esta atención integral que brindamos, bueno, también vamos, algo muy importante, escuchando a las mujeres, siempre también lo que piensan, lo que sienten. Y a partir de eso, también nosotras en el acompañamiento que ya mencionaba Rosalí Denise, vamos revisando cuáles son los tipos de violencia. Comentábamos hace un rato, el familiar es el que comúnmente hemos escuchado más, pero también está, por ejemplo, la violencia económica, ¿no? Cuando hay también un abuso de poder en los recursos económicos o incluso en la no obtención de recursos para las necesidades más inmediatas para las hijas y los hijos, por ejemplo, ¿no? Hemos visto también otro tipo de violencia que tiene que ver con la violencia psicológica, ¿no? Cuando hay una afectación, y eso lo sabe mucho más Denise, ¿no? Una afectación emocional en la vida de las mujeres, pero así podemos estar nombrando muchas que también legalmente están establecidas, como la violencia digital, como la violencia patrimonial, ¿no? Otros tipos de violencia que incluso hoy, por ejemplo, la ley del Estado ya tiene establecidas, ¿no? Y que en ese sentido, pues es un derecho que tenemos nosotras las mujeres también para poder acceder a la justicia a través de diversos mecanismos legales y que básicamente también por ahí nos basamos nosotras en la atención. Muy importante, sí, escuchar siempre a las mujeres, escuchar sus historias de vida y también validar mucho las historias de las mujeres. ¿Qué papel juega la educación y la crianza en Peques? Porque creo que ahorita mencionaste un esquema de los hijos que se visibiliza, pero se atiende de manera separada o aislada. Particularmente en nuestras dependencias no han creado un sistema donde la integración pueda ayudar a hacer más factible la atención integral a las violencias en conjunto, ¿no? ¿Y qué papel juega la educación y la crianza en la reproducción de la violencia de género? Porque creo que es importantísimo abordar ese tema, porque ustedes también abordan temas desde muy temprana edad. O sea, si te educan desde edades pequeñas para poder contrarrestar la lucha, ¿no? En contra de esta temática. Sí, y que justo es algo de los que manejamos en el tema de la prevención de las violencias acá en Yoliti, que es justo esta reeducación de muchos estereotipos de género, ¿no? Roles, estereotipos que normalizamos pues desde las infancias, ¿no? Normalizamos desde las canciones que les ponemos a las niñas, a los niños,
desde los regalos que les damos a las niñas y los niños, y entonces dividimos estas situaciones de estereotipos y roles que van generando finalmente un sistema de poder, ¿no? Un sistema de poder donde mayoritariamente los hombres o los niños son más autónomos, ¿no? Tienen mucho más libertad de opinión, mucho más libertad de ejercer su vida, incluso creativa, etcétera. Y las mujeres se nos enseña este rol y este estereotipo de cuidado, de dominación, luego de sumisión, ¿no? De estar al servicio de los demás, ¿no? Y de las demás. Entonces, pues si lo escuchamos así tal cual, ¿no? Pues eso es inequitativo, ¿no? No nos va poniendo en las mismas oportunidades a las mujeres y a los de los demás, ¿no? Y de las demás. Perdón. Y Eso. entonces, pues eso es lo que luego le llamamos la brecha, ¿no? La brecha de género, donde los hombres y las mujeres, pues no estamos en igualdad de condiciones, pero desde muy pequeñas y desde muy pequeños, ¿no? En este aspecto que dices de la crianza, pues hay que echarnos un clavado a todo lo que, pues escuchan nuestras hijas, nuestros hijos, la niñez, ¿no? Un clavado a lo que también como papás, mamás, seguimos reproduciendo en el tú no puedes hacer esto porque eres niña y tú, hombre, no puedes expresar tus emociones porque eres niño y entonces desde ahí te tienes que mostrar una fortaleza, un poder sobre las mujeres, ¿no? Entonces, sí, es crítico, pues, y desde ahí creo que es el tema de la prevención, cuando a nosotros nos preguntan, ¿no? Y que como desde qué edad, pues desde la primera infancia, Desde ¿no? siempre. El desde siempre, ¿no? Fíjense que una de las cosas que más desde mi área profesional, que es la psicología clínica aplicada, ¿no? Hay una desinformación legítima, ¿no? Se cree que la violencia solamente se trata sobre ser golpeado, sobre los golpes, sobre la invasión física. Y creo que, aunque no lo crean mi gente, justamente por eso era tanto el interés en este programa por mujeres, porque de verdad hay mucha expectativa de información, ¿sí? ¿Cómo pueden identificar desde el marco legal, por supuesto, desde el marco clínico de la práctica psicológica, que yo, mujer, estoy siendo violentada o fui violentada, ¿sí? Porque hay que separar que, como lo nombramos desde el principio de esta conversación, ¿sí? Hay diversidad enorme de tipologías de violencia. Pero ¿cómo yo puedo identificar que estoy siendo violentada? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Sí? Desde el marco legal, desde el marco obviamente clínico, por supuesto, pero para informar a las mujeres que hay un esquema de ayuda integrativo. Desde esta ilación que comenté hace ratito del tema de la crianza, pues creo que pues justo desde ahí vamos normalizando muchas permisividades, ¿no? Vamos normalizando que las mujeres tenemos que bajar nuestros límites o doblegar nuestros límites, que no podemos ser escuchadas tan solo en un tema de incomodidad, ¿no? Yo luego les digo, la incomodidad es básica en las niñas en los niños y que desde chiquitos y chiquitas nos digan, oye, no, pero es que es un adulto el que manda y entonces tú tienes que obedecer. La obediencia como nos ha estropeado tantísimo, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto pues invisibilizamos muchas situaciones y desgraciadamente que en el aspecto legal también se invisibiliza, ¿no? En el acompañamiento vemos que entonces si se encuentran, no sé, por ejemplo, ya voy a hablar del tema un poquito legal, fiscalía, con una mujer quizás con mayor herramientas, quizás psicológicas, no me estoy trabajando, ¿verdad? Ok, entonces dicen que no vive violencia, ¿no? Nada más porque entonces hay
se desmoronó, o porque ahí no lloró, o porque ahí no se le ve sufriendo, entonces no hay afectación. Entonces sí, como bien dices, desgraciadamente queremos ver la afectación muy palpable, queremos ver la afectación con golpes, queremos ver la afectación con heridas, y entonces toda la demás violencia que se vive se normaliza, ¿no? Se normaliza desde la casa, desde el no es para tanto, desde las amistades, desde, ay, no, yo creo que tendrías que esperar un poquito más, se normaliza desde las escuelas como, híjoles, eso pasa en los hogares, se normaliza luego hasta llegar al ámbito, pues, de estas instituciones donde se debería de llegar a acceso a la justicia, y no, también ahí se normaliza, también eso es como, no es para tanto, ¿no? Sí, digo, considero que es muy importante dentro de esta experiencia y lo que dicen mis compañeros, lo que dice Denise, esta escucha activa. Cuando tú escuchas a la persona, notas que lo primero que la lleva a buscar una asesoría, a pedir una atención psicológica, son situaciones, por ejemplo, de tristeza, ¿no? De tristeza o de no entender por qué estás en cierto lugar o de cierta forma y no terminas de entender cuáles son estas razones, ¿no? Por eso acudes a una atención psicológica o a una asesoría legal porque de pronto, digo, ahorita la información es más que, puede haber más, pero no está al acceso de todas, y entonces empiezas a escuchar algo y entonces les empieza a hacer como ruido y a voltearse a ver, ¿no? Que esa parte creo que es muy importante, voltearte a ver y decir, ¿qué necesito? ¿Cómo me siento? ¿Con quién voy? ¿No? Y acudir a estas instituciones es muy importante, insisto, la escucha activa, el ser empáticas, el darse el tiempo para poder, sí, tomar en cuenta todas estas situaciones que manifiestan y poderles dar un nombre, porque dentro de esta normalización omitimos, ¿no? O sea, decimos, pues es que así era, así es, así debe ser, y no es así, pero sabes dentro de ti que algo no está bien, ¿no? Por eso se busca ayuda o escuchas cosas, ¿no? Ya cuando acuden, por ejemplo, con nosotras y desde la experiencia, pues es esto, escuchar, nombrar las cosas y decir, no solamente porque tú veas un moretón, no solamente porque veas sangre, eso es violencia física, por ejemplo, ¿no? No solamente porque tengas que cumplir y no lo quieras hacer, no es violencia. Claro que es violencia sexual. Y son cosas que no se nombran y son cosas que no se dicen, pero que no tienen a las mujeres tranquilas. Lo bueno sería que todas pudieran acceder y buscaran estas, lugares o estas formas, estas lecturas, estos podcasts, para que puedan saber que lo que están pasando también puede ser una forma de violencia y que tienen derechos y hay formas de ejercerlos. Una de las preguntas que más se me hizo esta semana dentro del marco de qué es lo que querían escuchar era poder diferenciar entre la violencia de género, la violencia familiar y la violencia doméstica según el marco jurídico. Porque luego justamente todo este ejercicio de denuncia se vuelve muy complejo por los términos. O sea, las mujeres no saben por qué y de qué manera denunciar lo que les pasa. Como lo bien lo dicen, el nombrar las cosas ante el no saber, no por ignorancia, sino porque no se ha nombrado, todavía sigue siendo un mito, ¿sí? Y no se han roto los paradigmas de poder nombrar las cosas como nos sucede, hace muy complicado el proceso. Entonces, no encuentran cómo poder diferenciar, aunque todas son importantes, ¿sí? Y todas son denunciables, ¿sí? Es necesario poder darles este instrumento de conocimiento a las mujeres para que puedan identificar, porque hay casos, en la mayoría, que son las tres, ¿sí? O sea, viven todo esto al mismo tiempo, pero saber diferenciarlo es oportuno para poder llegar al lugar oportuno para buscar ayuda, porque existen estos proyectos, porque aunque tenemos un sistema que ha tratado de cambiar las maneras operantes de estar, no son suficientes, ¿sí? Estamos llenos, muy saturados de denuncias sin voz y sin darle seguimiento. Y es por eso que el ejercicio de crear proyectos tan importantes de mujeres hechos para mujeres, ¿sí? O para áreas vulnerables, es importantísimo
el ejercicio dentro del marco del ejercicio práctico de nuestro país. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar en qué violencia estoy? ¿Dónde estoy colocada? ¿No? ¿Dónde hay una área de oportunidad para yo poder esclarecer qué es lo que estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo y dónde puedo denunciar? Yo quisiera comentar algo justo, Cristal, que, bueno, creo que de entrada ya lo mencionábamos hace un momentito, ¿no? La importancia de que las mujeres conozcamos, primero, que somos personas con derechos, ¿no? Y segundo, que también sepamos cuáles derechos tenemos en nuestras vidas, ¿no? Porque de pronto también hemos escuchado como mucho esta parte de, bueno, ya conocemos nuestros derechos o ya se ha hablado mucho de los derechos, pero esos derechos hasta dónde llegan. Por ejemplo, los contextos de vida de las mujeres son distintos. Las formas de vida son distintas también. Las herramientas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida también son distintas. En ese sentido, creemos nosotras que algo que también nos hacemos es seguir hablando de los derechos humanos de las mujeres, seguir hablando del derecho a una vida libre de violencia. Y ya lo decía, por ejemplo, la ONU, ¿no? La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos de las mujeres. A lo largo de la historia se fueron estableciendo diversos tratados internacionales que hoy son un marco de referencia, como la CEDAW, como la Convención Interamericana de Belém do Pará, y que también las dos tienen una completa relación, porque la violencia es una forma también de discriminación. Y entonces, ¿qué es lo más importante o qué sería una de las cosas más importantes? Hablar con las mujeres cuáles son sus derechos, pero en un lenguaje, ya lo decía Rosalía, en un lenguaje que sea entendible, en un lenguaje que ellas también puedan entenderlo, pero también puedan obtener herramientas de cómo ejerzo esos derechos, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? ¿A qué instancias tengo que acudir? Por ejemplo, ¿qué es el acceso a la justicia, ¿no? ¿O qué significa para mí acceder a la justicia? Que también eso ya será para otro tema, ¿no? Pero que justamente eso para cada persona también en muchas ocasiones significa algo distinto. Sin embargo, desde un marco legal es un derecho el acceso a la justicia, ¿no? El que las mujeres, si son víctimas de algún tipo de violencia, puedan acudir a una institución especializada para que interpongan su denuncia, que también sepan que como son víctimas, hay una ley de víctimas que les protege, que tienen derechos. Uno de ellos, por ejemplo, es a la asesoría jurídica, a buscar alternativas o lugares para salvaguardar su integridad, ¿no? Salvaguardar también su vida, una serie de medidas también inmediatas para salvaguardar su vida, y así podemos ir mencionando muchas, pero creo que lo más importante se traduce en revisar los contextos de vida de las mujeres, dónde se encuentran, qué herramientas, qué alternativas tienen, que es como nosotras también lo vamos visibilizando para entonces decir de qué forma llegamos a las mujeres y de qué forma también platicamos con ellas y les brindamos todo este tipo de herramientas, ¿no? Desde la parte psicológica y la parte legal. ¿Cuál es el papel de los hombres para erradicar la violencia contra las mujeres? Puede sonar muy obvia la pregunta, pero si tuviéramos respuestas globalizadas, no la estuviera haciendo. Es necesario para mí que se pueda divulgar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el papel del hombre para erradicar la violencia en contra de la mujer? Ay, súper interesante. Ay, no sé. Échale, divúlgale. ¿Cuál es el- Porque tenemos muchos seguidores que son grandes especímenes representantes de hombres, pero creo que también hay muchos hombres luchando en esta área, ¿sí? Hay muchos hombres admirables que están en contra de todo tipo de violencia, pero también es importante seguir recalcando que sí, es importante esta pregunta y que se ha respondido. Fíjate que justo creo que ser muy conscientes de estos privilegios y de de esta posición de poder hacia las mujeres, ¿no? Primero la conciencia y después, pues la voluntad de quitarse de esos privilegios, porque el sistema como tal no lo va a hacer, ¿sí? El sistema como tal no les va a arrebatar esos privilegios, como a nosotras se nos han arrebatado los derechos, por ejemplo, ¿sí? Eh, y a ellos, pues casi casi que se les pide por favor, y, ¿sí? Y gracias, sabemos.
¿no? Entonces, primero creo que la conciencia y después la voluntad de ir rompiendo con estos privilegios que el sistema me está regalando al ser hombre, ¿no? En el privilegio de salir a la calle y que yo no tenga miedo de ser violentado por el simple hecho de ser hombre, ¿sí? Desde ahí, ¿no? Entonces, creo que yo, no sé la aportación de alguien más, pero yo diría, pues primero la conciencia y después la voluntad al cambio, ¿sí? Oigan, hay que escuchar desde el marco legal, por supuesto, ¿Mande? desde el marco legal. Claro, claro, sí, sí. Vámonos. Y también justo, a ver. No, no, adelante. Y No, creo que no, no. la vida diaria, ¿no? Es qué estoy haciendo yo, ¿no? Por ejemplo, y quizás ahorita se me viene a la mente desde el tema de la crianza, ¿qué estoy haciendo yo en estos primeros días donde una mujer tiene un hijo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo como hombre? Porque las mujeres que además ya tienen hijos y que además están en estos primeros días de parto, híjoles, también viven muchas situaciones de daño psicológico, ¿no? Muchas situaciones de desgaste emocional y que luego vemos que en los hombres no se viven esas situaciones. Por decir este ejemplo tan luego muy común, pero poco visibilizado. Y que creo que desde ahí en la vida diaria, ¿qué estoy haciendo yo como hombre para quitarme, hacerme de un lado desde estos privilegios y entonces ponerme en la voluntad de decir, hey, yo tengo que hacer porque me toca, no porque voy a ayudar, perdón, también, ¿no? Porque se usa mucho la palabra ayuda. Ayuda, como si nos estuvieran haciendo un favor. Y no, no, no. Derecho constitucional. Aquí las abogadas lo pueden aprobar. Y Correcto. aparte, perdón, creo que es importante tener sí, una en claro, ¿no? Que no es ayuda y dejar de mencionar o de decir cosas como hay tantas leyes, hay tantas cosas, o sea, las mujeres están súper protegidas y no pasa nada, y ni la estadística ni la realidad es así, ¿no? Siempre buscan una forma de no hacer, no generalizo, ¿no? Pero pues en los casos que le toca a uno ver y llevar, pues de no hacer lo que deberían de hacer, lo que por justicia corresponde, no estamos hablando de más, lo que por justicia corresponde, ¿no? No es que me regales, es el derecho que tengo y el derecho que tú tienes, ¿no? Y en razón de eso, pues podría funcionar de una manera diferente, ¿no? Pero sí, dejar de decir, no, pero es que todo está, o sea, hay leyes y leyes y leyes y muchas para las mujeres súper protegidas y no es verdad, no es así. ¿Y por qué hay tantas muertas, verdad? Tanta Y tan injusticia. protegidas. Porque, bueno, de lo que se dice a lo que se hace, hay todavía mucho ejercicio que hay que hacer ahí dentro del marco. Y mira que yo me considero todavía una mujer muy ignorante en el tema, ¿no? Pero lo veo, lo vivo, cómo. O sea, yo a veces en la divulgación, en conferencia digo, qué bendecida, pero qué triste la vida que yo como, mi familia come, el daño a la población, que no debería de ser. O sea, qué triste tener que reparar lo que no debería de ser mi error, ¿no? O sea, hay como para dejárselos para que se pueda razonar. Imaginémonos yo, Cristal Muñoz, ¿sí? Desesperada, en la ignorancia, que lo repito y no es mentira, me considero una ignorante todavía muy verdecita en el tema, ¿sí? ¿Qué instituciones, ¿sí? Están obligadas a atenderme? ¿A dónde puedo ir yo, ¿sí? Ya reconociendo como primer paso que estoy sufriendo violencia, sea cual sea, o sea cual sean, porque hay muchas, me encantaría que solamente viviéramos una, pero particularmente vienen acompañadas de muchas ramificaciones en cuestión al desglose de la definición de lo que es la violencia, ¿no? ¿Qué instituciones están obligadas a recibirme? ¿Sí? ¿Cómo se canaliza una denuncia? ¿Y qué pasa, sobre todo, hablando de privilegios, si se niegan a atender mi denuncia? O sea, ¿para dónde jalamos, pues? ¿A dónde pedimos ayuda? ¿Y cuál es mi derecho a ser escuchada y atendida en el ejercicio legal de protección?
Pues básicamente, creo que es fiscalía. Eh, Finalmente, esa institución tiene un espacio especializado para atender ay, se me fue ahora se llama FEIDEM, antes UNAIM, es la Fiscalía especializada en atención a delitos por razones de género. Entonces, el espacio está abierto 24/7. Ciertamente, al presentar esta denuncia, es importante. Ah, ¿Cómo lo puedo explicar? Sí, sí, justo esta parte de la Procuración de Justicia, esta parte en donde estas mujeres que se acercan y que presentan, manifiestan lo ocurrido y bueno, desde ahí, literalmente, ser importante que hubiera una escucha activa, ¿no? Porque muchas veces, digo, lo voy a referir desde mi experiencia en este acompañamiento a las mujeres. En muchas ocasiones ellas mismas me lo han manifestado, ¿no? Y si no tengo sangre, no traigo un golpe, no traigo un moretón, entonces, señora, ya había venido, híjole, pues ya tiene usted un antecedente, pero usted regresa y estas cuestiones, ¿no? Entonces, es muy importante lo que refieren mis compañeras en esta cuestión del acompañamiento, no nada más legal, sino psicológico, porque es un proceso bastante duro, difícil de poder entender o sobrellevar, ¿no? Pues sobre todo incluso porque pues están sus hijos de por medio y entonces vienen todas estas cuestiones de por mis hijos, híjole, no quiero que mis hijos vengan, porque finalmente ya no digamos víctimas indirectas, son víctimas directas porque incluso ellos llegan a reproducir estas violencias, ¿no? Sí. Muchas gracias por la respuesta. ¿Sí? Bajo en términos de consecuencias, porque creo que también es importante abordar no solamente lo que está pasando en tiempo presente, sino la secuela de lo que pasó. Porque es importante, porque luego se piensa que hoy presente estoy siendo violentada y es cuando tengo que denunciar, pero no venimos de una crianza o de un ejercicio activo para poder hablarlo. Venimos de generaciones donde el silencio fue nuestra educación primaria, ¿sí? O sea, el aguantar era parte de nuestra característica formativa como mujer, el tener que tolerar esto y normalizarlo. Por lo tanto, las consecuencias medibles también se deben de exponer para que, bajo mi perspectiva, bajo mi pensamiento es, si aprendemos del pasado y de la secuela que dejó, también podemos aprender a hacerlo de manera distinta con nuestras generaciones consecuentes. En mi caso, yo no tengo hijas mujeres, tengo hijos varones, pero desde mi consecuencia, sí, porque no quiero atreverme a ser generalizada, a hablar de un término general, pero yo puedo asegurar que la mayoría de las mujeres han sido violentadas de una u otra manera. ¿Sí? Lo hemos experimentado, ¿sí? Casi gratuitamente, ¿sí? Desde el ejercicio de contemplar cuál es la consecuencia en mi cuerpo, en mi pensamiento, en mi modelo de crianza, en mi modelo de decisión, también podemos hacer un cambio de perspectiva dentro de nuestras nuevas crianzas, sean hombres o mujeres, desde todo el ejercicio de donde nos demanda a lo que sea que te dediques, mujer. Si te das cuenta de las consecuencias y secuelas que tuvo el pasado violento en ti, serás capaz de poderlo reparar, pero sobre todo transformar. Pero, pues, ¿cuáles son las consecuencias, no? Porque diríamos que solamente vienen del área mental, psicológica, incluso salud, ¿sí? Pero también hay pérdida de patrimonio, ¿sí? Hay pérdida económica total. Hay muchísimo rezago en todos los esquemas que también atribuye en el esquema legal. O sea, no es nada más una pérdida de nuestra dignidad, es una pérdida integrativa de todo lo que hemos construido o construimos en un pasado que hoy sufrimos las consecuencias visibles, pero todavía silenciosas. Entonces, adelante, chicas. Que también, justo respecto a lo que mencionabas, Cristal, creo que
mueve completamente el constructo de vida de las mujeres, pero también el constructo social, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres también lleva a una serie de obstáculos. ¿Para qué? Para que las mujeres podamos seguir tomando decisiones que tienen un impacto directo en nuestro plan de vida, ¿no? Esos obstáculos que todavía están ahí, ¿no? Y que nosotras siempre decimos, ninguna mujer quiere estar en una situación así, evidentemente, ¿no? Y sigue permeando todavía, ¿no? En este sistema. Muchos obstáculos sociales, ¿no? Muchos obstáculos de diversos tipos que justamente tienen una afectación en este plan de vida de las mujeres, ¿no? Y que a su vez pues esta afectación pues no solamente es para ellas, sino también para la familia, para la comunidad, es decir, se mueve todo el sistema, ¿no? Se mueve todo el círculo. Y de ahí la importancia también de revisar desde donde nos encontramos cada una y cada uno, qué estamos haciendo o qué nos toca hacer también, ¿no? Al final de cuentas decimos, bueno, hay igualdad o tendría que haber igualdad, ¿no? Jurídica, igualdad en derechos para todas las personas, pero es en qué se traduce la realidad, o sea, cómo se da la igualdad sustantiva o la igualdad de hecho, ¿no? ¿Cómo se hace realidad eso, ¿no? Cómo logramos también que no, o que vayan disminuyendo, ojalá no existan ya muy pronto las situaciones también de discriminación, pero cómo vamos trabajando y vamos colaborando en esta sociedad para ir disminuyendo esas situaciones, ¿no? Reconocemos también el trabajo que hacen desde diversas organizaciones civiles, el trabajo con mujeres, desde diversas colectivas también, ¿no? Pero creo que también es un punto medular, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde el lugar en el que nos encontramos? Y en ese sentido, bueno, la generación de políticas públicas, que es muy importante, basadas en qué, pues en las necesidades que van teniendo las mujeres, ¿no? En necesidades en términos mucho más preventivos, pero ya lo decía también Erika, en tema de atención, porque no se puede negar la situación, ¿no? Y tampoco se puede invisibilizar la problemática. ¿Sí me escucho? ¿Me escucho bien, verdad? Sí, bien. ¿Qué importancia tiene la tribu? Acompañarnos de mujeres, ¿sabes? Porque está muy de moda, mal encauzado por otros sistemas, el poder corromper la importancia de unificación en nuestro género, ¿sí? Y no es por sistema político, sino por supervivencia, ¿sí? O sea, necesitamos una tribu para poder acompañarnos y ejercer cambios reales, pero desde su perspectiva, porque es importante que las mujeres tengan tribus sostenibles, pero sobre todo un lugar seguro, donde estar, donde hablar, sobre todo donde ser ayudados. Mira, justo creo que una de las consecuencias de las violencias es el aislamiento, ¿no? Porque desgraciadamente también se viven muchas las violencias desde la vergüenza, ¿no? Y entonces, pues desde la vergüenza te vas aislando, y porque qué horrible que me digan a mí que yo estoy viviendo estas situaciones, qué horrible que vean que yo estoy viviendo y que terminé en estas situaciones de violencia. O sea, entonces creo que pues es el aislamiento, es la vergüenza. Y la otra también es el juicio, ¿no? Entonces, que las mujeres encuentren en esto que tú lo bien nombraste, tribu, que encuentren en su tribu un tema de no juicios, ¿sí? Un tema de justo acogimiento, de acompañamiento, donde no te voy a decir qué tienes que hacer o qué hiciste mal, ¿sí? Porque ninguna, ya lo dijo Moni, ninguna mujer estamos buscando caer en una situación de violencia. Ninguna mujer se metió en una relación de pareja, ¿no? O de familia para terminar con un tema de violencia o de daño psicológico tan grave que es la violencia, ¿no? Entonces,
creo que el tema de la tribu es súper importante en muchos aspectos, ¿no? El acompañamiento, el que las mujeres puedan sincerarse con su tribu en lo que pasó, porque entonces si yo me veo juzgada, entonces voy a estar callando y callando y callando, y entonces otra vez este ciclo de invisibilización de la violencia, ¿sí? Entonces creo que el acompañamiento es una de las cosas que siempre decimos desde el aspecto legal, desde el aspecto psicológico, pero que las familias también, y yo creo que aquí es un llamado a las familias, ¿no? Que las familias luego usamos o mal usamos el término de, pero es que si sigues ahí ya no te voy a... Híjoles, ¿no? Sí, sí. Se van viendo en situaciones de visión de túnel, ¿no? Que ahorita que hablaste de las consecuencias, yo pensaba, pues, ¿qué más consecuencias queremos que la vida, que el riesgo de la vida de las mujeres, tan solo, ¿no? Porque, pues, el aislamiento, la desesperanza de estar tocando una puerta, de estar tocando otra puerta, de ir con mi familiar, de ir con mis amistades y no ver una salida, pues da desesperanza y da esta visión de túnel donde va terminando en depresiones, en ideaciones suicidas y hasta en pues suicidios, perdón, consumados, ¿no? Entonces, pues ¿qué más consecuencias queremos, ¿no? Yo sí, o bueno, nosotras sí hacemos un llamado a las familias, a las amistades que se acompañen desde los no juicios, desde, pues, no el deber ser, ¿no? Sino desde este acompañamiento más cálido, más humano, más sororario, diríamos, entre mujeres, ¿no? Y no sé si, Mónica. No, sí, escucharnos también entre nosotras, ¿no? Lo que pensamos, lo que sentimos, porque cada una somos diferentes, ¿no? Y es súper enriquecedor, me parece, que cómo la tribu nos sostiene, ¿no? Cómo el acompañamiento y cómo la creación de comunidad entre mujeres nos va sosteniendo también en la vida, ¿no? En diversos aspectos. Entonces, yo creo que también toca visibilizarnos entre nosotras, reconocernos. También respetar, por supuesto, nuestras formas de pensar, de sentir, de actuar y también contarnos las historias, ¿sabes? Contarnos nosotras también lo que pensamos, lo que sentimos, reconocer a las otras mujeres también, ¿no? En lo que hacen y, por supuesto, todo esto nos lleva a ir a seguir construyendo comunidad, ¿no? Y a seguir sosteniéndonos, porque hemos escuchado en muchas ocasiones que entre mujeres no podemos construir y nosotras estamos seguras que sí podemos construir entre mujeres siempre y que nos sostenemos en esa construcción. Y luego, perdón, voy a No, decir, ¿no? Hablando justo de esta tribu, pues que no tiene que ver tanto quizás, pero yo creo que desde esta responsabilidad social también hablaría de las testigas y de los testigos, ¿no? Porque desgraciadamente es que luego la mayoría de las violencias se viven en el ámbito privado, ¿no? Y entonces cuando se logra saber algo de las violencias, pareciera que el mundo se quiere lavar las manos en el yo no vi, a mí nunca me dijo, y tan importante que las mujeres necesitan este respaldo de, oye, pero te acuerdas que este día yo vi y yo llegué y que te acuerdas que yo me sentía incómoda. Lo hemos visto tantísimo en que las personas que presenciamos estos temas de violencia de manera externa no lo queremos decir, nos da miedo, ¿no? Entonces yo también hacemos un llamado en este ámbito de pues también la cultura de las personas que son testigos y son testigas de las violencias, pues que lo tenemos que hablar porque es parte de este acompañamiento y responsabilidad social ante este tema pues tan amplio, ¿no? es que justamente eso es lo que iba a comentar, ¿no? Sobre los silencios colectivos. Todo el mundo sabemos lo que está pasando, pero nadie nos atrevemos a defender a la gente vulnerable. O sea, esto no es algo que la gente ignore. Eso también es importante saber. Sí, desde la violencia, las mujeres violencia, los niños violencia. Hoy justamente les comenté en la prueba, ¿no? Yo tengo un grupo de mujeres neurodivergentes, ¿sí? Enfocado en la crianza de la neurodivergencia, pero oyes los diálogos, ¿sí? Y dices, todo el mundo sabe lo que está pasando, ¿sí? Desde el derecho a poder hablar de cómo me siento criando, ¿sí? De la desesperación,
bajo el estudio del marco de nuestra investigación, que tiene que ver con ustedes directamente, yo les decía hoy en el ejercicio democrático, ¿no? Me encantaría poder dar una estadística distinta, pero la estadística de su servidora arrojó que dentro de esta parentalidad, ¿sí? La mujer, sin excepción ninguna, no hay ninguna que se haya salvado, eso es lo crítico y lo grave, están en depresión severa, ¿sí? Los hombres tienen puntos de salvación, que es justamente lo que vienen a hablar, porque tienen más socialización, tienen más oportunidades de trabajo, porque son los que proveen, por los que tienen la dominancia económica, y las madres cuidadoras, mujeres, ¿sí? Están bajo ningún término de protección, sin ningún lugar donde puedan ser escuchadas. Y cuando digo ningún lugar es porque bajo el esquema, ¿sí? De operación de atención, no hay suficientes espacios para poder ser contenidas, ¿no? ¿Por qué estos lugares o estos proyectos son de gran importancia para los, por ejemplo, para nosotros que tenemos estas focalizaciones en vulnerabilidades? Porque también existen mujeres con discapacidad que necesitan ser atendidas y escuchadas, donde no caben, donde no hay una voz emergente que esté luchando por sus derechos, porque ni siquiera se hace legítima esta discapacidad, ¿sabes? Esta necesidad de poder buscar, de independencia, de salud integrativa, de salud mental, de un trabajo digno para poder criar, pero también poder trabajar y proveer, ¿no? Y bajo este esquema de ignorancia poco divulgada, poco proveída, o sea, de mucha escasez, existe esta necesidad de poder visibilizar que, hey, necesitamos más ayuda, ¿sí? Necesitamos más ejercicio profesional integral, ¿sí? Que pueda ayudar también a este sector doblemente, triplemente vulnerado y violentado, que no tiene voz, ¿no? Totalmente. Creo que el cuidado es una de las chambas más invisibilizadas, ¿no? Desde el aspecto legal, incluso desde un trabajo no remunerado, ¿no? Donde se ha romantizado el cuidado y el servicio enormemente y entonces las mamás lo tienen que hacer porque les toca y porque son sus hijos y porque ellas aman a los hijos y entonces no tienen por qué, no tienen derecho de otras mil cosas o de su integralidad, ¿no? No, ellas solamente son cuidadoras y tienen que estar ahí como cuidadoras desde el amor, ¿no? Entonces sí, claro, ese es un tema o doblemente o triplemente vulnerado. Así es, desde el ejercicio del divorcio, ¿no? El derecho a la crianza compartida, a que también haya un cuidador que nos permita regresar a la vida activa profesional, donde se le ha dado el esquema a la mujer de única cuidadora operacional, aparte de tener una pensión reducida, carente de derechos y oportunidades para el crecimiento y el cuidado de nuestros hijos. Hombre, ya me estoy apasionando, muchachas. Pues para eso están ustedes, ¿no? Pero eso es una realidad, ¿no, mis queridas Yoliti? O sea, no estoy hablando al aire, me estoy calentando, pero esta es una realidad que yo creo que les llega a menudo. Pues, es que es súper importante la historia de cada mujer. Volvemos. El que se puedan ver todos los aspectos de su vida, toda esta falta de empatía, de sororidad, de acompañamiento en sus historias. Y me quiero ir un poquito en la parte administrativa en cuanto a la historia de las mujeres. Esta parte de estarlo platicando y de los testigos que menciona Denise y de que nos hacemos de que si no lo vi no pasó y que preferimos voltear hacia otro lado, pues también esta parte de que vayan y denuncien, que vayan a las instituciones y que se generen ahí los antecedentes, porque probablemente al inicio vayan por una situación que de pronto detonó y después puede ser esto que vuelva a pasar, ¿no? Y este tipo de antecedentes son sumamente importantes en cualquier asunto. O sea, ya no hablamos, hace tiempo estábamos en un seminario sobre el feminicidio y esta memoria histórica es sumamente importante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? ¿Cuáles son esas carencias? ¿Qué es lo que necesitamos como sociedad atender, cuidar, prevenir para que
Esto no sucede esto no vuelva a suceder, ¿no? como escalado. La escala de la violencia, así La es. escala de la violencia. Y cómo es que es tenerte hospitales hasta la fecha. ¿Sí? Bajo su, me gustaría escucharlas a todas, desde su área de operación como grupo, pero también como mujeres individuales, porque aunque este es un proyecto, cada una ha tenido que vivir lo suficiente como para poder crear este proyecto, que emerge y se une en fuerzas, cada una desde su área de operación. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que le hace falta a este sistema, a este país, a esta sociedad, para que esto pueda ser viable y cercano realmente a la población? ¿Alguien quiere iniciar? Como en la escuela, es decir, tú primero, luego tú. Creo que les hace falta sensibilidad, conciencia de lo que realmente está pasando. El evitar voltear a otro lado, hacer como que no pasa nada. Ver personas. Exactamente, ver personas y no numeritos, nada más. Creo que desde mi experiencia es muy importante, y siempre lo he dicho desde hace mucho tiempo, es muy importante crear un vínculo con esta mujer o estas mujeres que se acercan a pedir orientación, asesoría, contención, ¿no? Porque luego todas hacemos de todo, ajá, ¿no? Yo a veces les digo, yo doy contención jurídica, pero un poco muy, a lo mejor un poco más fuerte, sí, porque está la situación al rojo vivo, ¿no? Y creo que es muy importante crear el vínculo, entender su situación. A veces es importante incluso darles ejemplos de lo que ocurre, ¿no? Desde la violencia sexual, lo que implica que no necesariamente tiene que existir una violencia física como tal, ¿no? Sino como esta cuestión de chantaje y entonces van cayendo en cuenta en ciertas situaciones. Incluso me ha tocado atender personas que dicen, no, pero es que yo tengo que trabajar y hago esto y hago aquello y no sé qué, pero ¿qué voy a hacer si ya no va a estar el padre de mis hijos? Y al final del día, y ya después de que fue escuchada, le digo, pues señora, pero usted es la que está llevando Toda la carga. toda la carga. No hace 2 jornadas, hace 3 jornadas, ¿no? Y entonces al final me dicen, ¿en serio tengo derecho a eso? ¿De verdad puedo? ¿En serio eso que pasa en la noche, así y así y así? ¿Sí? ¿No? Y a veces pues sueno muy cruda en algunas cuestiones, pero creo que a veces es muy, muy importante que sepan realmente lo que es, cómo es que sucede, porque no se atreven a decirlo, bien decía Denis, ¿no? Por estas cuestiones de vergüenza, de temor a ser señaladas. Es que tú, entonces, no sé si alguien más quiere agregar. Todas. Justo, fue una pregunta para todas. Sí. Yo creo que nos hace falta seguirlo nombrando, seguirlo haciendo visible y seguirle dando cara a la violencia, porque es un tema que incomoda muchísimo, ¿no? Y que seguramente en muchos momentos también nosotras hubiéramos querido quitarle la cara, pero creo que una de nuestras pasiones que nos ha mantenido justo juntas es eso, como no nos vamos a voltear a otro lado para no ver lo que tenemos enfrente. Y creo que eso es un tema otra vez de responsabilidad social. Toca afrontar la violencia porque la tenemos todos los días, a cada rato y a un lado y enfrente de nosotras, ¿no? Sí, habrá muchas cosas que no te van a gustar, habrá muchas veces que no podrás estar de acuerdo, habrá muchas, pero, pero no nos vamos a ni a dar por vencidas, ni vamos a dejar de buscar opciones, que eso es parte de lo que nos unió, ¿no? El siempre buscar una solución. Cada problema tiene por lo menos 3 formas diferentes de solucionarse. Entonces, no cerrarnos, siempre buscar opciones, siempre buscar la manera. Entonces,
esto no es un cuadrito del que no te puedes salir, ¿no? Dejar de ver esta cuestión tan estructurada, sino empezar en verdad, a revisar, a ponernos, a ser empáticos, ¿no? Ponernos en los pies del otro, ver desde otra perspectiva la situación y las necesidades y poder accionar. No vamos a poder hacer todo, pero seguramente podremos hacer algo y todo es bueno, nosotros platicábamos siempre, no todo es una semilla que se siembra y que en algún momento aquella información, aquella plática, aquella charla, aquello que lo que tuvieron acceso va a salir y van a decir, pero puedo hacer esto, pero puedo acudir a tal lado, pero puedo, y eso es importante. Mi querida Yolanda Cerón, que nos está viendo, ¿sí? Que es una de las pioneras en mi vida de empezar este camino de construcción, ¿sí? Que le admiro desde manera, fue la primera que divulgó psicomorfosis sobre violencia de género, ¿sí? Y dice algo que sí considero importante que la mencionó, ¿no? Dentro del ejercicio de divulgación que estamos realizando, ¿no? Todas las oportunidades que se dan a las mujeres se dan como concesiones o regalos, como si nos estuvieran regalando algo, no como reconocimiento de derechos. Sí, volvemos a esto que hemos estado desarrollando a lo largo de este programa, ¿no? Y esto es importantísimo que se quede bien marcado. No nos están regalando nada. Nos quedan a deber mucho todavía, ¿sí? Para poder hacer este cambio en estructura social e integrativa conforme a nuestros derechos, entender, mujeres, que todas estas series de oportunidades y de labores de protección no son un regalo, son nuestros derechos, ¿sale? Y Para bien dice- mencionar, ¿verdad? Para el comentario. Besos, mi querida Yolanda Cerón, ¿sí? Que les dice que muchas felicidades por su gran labor. Son una labor maravillosa y necesaria, ¿sí? Para completar el esquema de la pregunta, adelante. Yo quería mencionar justo a propósito de este comentario que yo creo que es bien valioso también reconocer la lucha histórica de las mujeres, ¿no? Reconocernos también que desde diversos espacios hemos luchado para exigir nuestros derechos, para que hoy las mujeres cada día tengamos más derechos y más acceso a ese derecho, ¿no? De ahí la importancia también de reconocer la lucha de muchas mujeres que de diversos espacios crearon también comunidad con otras mujeres y que hoy tenemos derechos también por esa lucha histórica. Y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres nos parece que también hay que seguir nombrándolo, ¿no? Y diciendo las mujeres tenemos derecho a tener derechos y seguir promoviendo los derechos humanos de las mujeres otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, nosotras de pronto platicamos y decimos, y en realidad las mujeres que viven en zonas más alejadas, que no tienen acceso por diversas razones, ¿no? Por diversas circunstancias que no tienen acceso para poder llegar acá, ¿no? Para poder venir a la zona urbana, por ejemplo, ¿no? Que viven en otras condiciones. También que las coloca en mayor vulnerabilidad. ¿Cómo llegamos hasta ellas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos hablando de que las mujeres tenemos derechos humanos, pero estos cómo se traducen a la realidad para el acceso de todas las mujeres, ¿no? Entonces creemos y otra vez es algo que seguimos haciendo nosotras, seguir promoviendo los derechos humanos de las mujeres, que creo que el espacio que nos diste, Cristal, justamente también es un espacio para promover los derechos humanos de las mujeres, en concreto el derecho a una vida libre de violencia y que bueno, con el contexto tan cambiante que tenemos, creemos que vale mucho la pena seguir hablando de esto. No hay divulgación suficiente para poder terminar de orientar y de poder señalar la necesidad tan grande que todavía nos aqueja el día de hoy. A manera de cierre, queridas, ya cumpliendo una hora específica de nuestro programa de psicomorfosis, ya casi al término de este año, que va a cerrar esta maravillosa temporada llena de ciclos. ¿Con qué se van cada una de ustedes? El mensaje final que quieran aportar a todas las mujeres que las están viendo, y hombres también, por supuesto,
hoy en vivo, pero sobre todo también en las repeticiones, que esas son bastantes y sustanciosas. Les haré llegar todas las opiniones replicadas para que ustedes puedan aprender. Por supuesto, están a su entera disposición este grupo para la atención y información y asesoramiento para ustedes, que para eso fue creado. ¿Con qué se van, queridas? ¿Con qué se van? Bueno, yo con insistencia de acompañamiento entre todas y también con esta insistencia de responsabilidad social, porque nos toca a todas acompañarnos y a todos involucrarnos, ¿no? Entonces, me voy con eso. ¿Alguien más? Sí. Pues muy agradecida primero también y gracias a las personas que nos escucharon, que nos dieron la oportunidad, primero a ti, Cristal, por darnos la voz también, ¿no? Y darnos esta oportunidad y a las personas que nos están escuchando, decirnos pues que aquí estamos, ¿no? Que podemos seguir construyendo comunidad, ¿no? Que también otra vez, desde los espacios en los que estamos, podemos seguir construyendo cosas para tener una sociedad mucho más igualitaria y una sociedad, por supuesto, libre de violencia y libre de discriminación. Muchas gracias. Pues yo me voy agradecido por el espacio, Cristal, y bueno, a ser insistente justo en, en que alcemos la voz, continuemos y que continuemos en la lucha. Sí. También agradecemos el espacio. Sí, creo que hay que trabajar en que todas podamos tener el conocimiento de nuestros derechos y saber cómo ejercerlos. Cada procedimiento es sumamente diferente y es de suma importancia saber lo que hemos mencionado, que tenemos derecho y que debemos alzar la voz para solicitar. Y que no es eso, no es una dádiva, es un derecho y como tal debiera de otorgarse. Pues muchas gracias. Me quiero despedir con mi reflexión final, ya muy conocida, que es reconociendo desde mis casi 39 años en un mes que cumpliremos, que me reconozco aún una ignorante y pionera del tema. Mi compromiso desde hace ya tiempo es seguir otorgando los espacios que sean lo suficientemente seguros para poder propiciar información que pueda ayudar a una sociedad que está carente de información certera y oportuna. En contra, por supuesto, de quien opera desde el lucro y desde la desinformación. No estamos en un privilegio hoy. Esa no es una realidad que ninguna vivimos. Desde que, se los digo desde la experiencia propia, desde que tengo que llevar a mi hijo caminando al kinder y no puedo usar un vestido, ¿sí? Por el miedo a que me falten el respeto, porque ha pasado y mi marido me está viendo y no me dejará mentir que eso pasa casi todos los días al llevar a mi hijo al kinder, ¿sí? Y no tener la libertad de poder caminar con el derecho de sentirme libre. ¿Sí? Con el derecho a divulgar, porque sí, también desde mi vertiente, desde nuestro gremio, desde su gremio, el tener una voz que represente a nuestro Estado, pero sobre todo a nuestro género, todavía no es bien recibido. Y todavía se tiene que cruzar el doble de camino espinoso para poder ocupar una voz que sea respetada y valorada a comparación de otras situaciones. Y eso esperemos que con este ejemplo, con estos proyectos, con muchas mujeres que estamos trabajando bien duro, desde lo gratuito, casi la mayoría de nuestras labores ni siquiera son remuneradas, desde la crianza hasta nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Algún día obtengamos realmente esos derechos integrativos, valederos, de una manera automática, sin tener que sangrar por ganar. Gracias, muchas gracias a mi querida gente que nos está viendo, muchas gracias a todas las personas que nos va a escuchar por Spotify, que nos va a escuchar por otras vías de podcast que tenemos
en repartición y en YouTube, por supuesto. Ya saben que mañana les subo prontito el programa es de ellas, no es mía. Yo solamente soy una gente que le traigo a la gente verdaderamente importante, que son las que se están partiendo su madre por ustedes, sociedad. Así que apóyenlas, denle un like, denle compartir a su proyecto, síganos, pero sobre todo acudan a pedir ayuda con gente que le sabe, con gente que está comprometida, pero sobre todo con gente ética, que está dispuesta a luchar por una sociedad libre de violencia. Muchas gracias, chicas. Un beso Gracias. a las 4 y a la contadora que no vino. Pero saludos, que también es parte de ustedes. ¿Sí? Sí, Muchas gracias. Buenas muchas noches. gracias. Descansen después de este día largo. Ahí después les mando las estadísticas. Luego las voy a amarrar para otros temas bien interesantes. Ojalá que hayan Sí. perdido el miedo, ¿eh? Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Besos, mi Denise. Gracias por esto. Gracias.